Hoy vamos a hablar de un proceso que es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y es precisamente la comunicación entre el cerebro y la médula espinal, la cual se realiza a través de millones de neuronas que forman vías nerviosas. Estas vías pueden ser ascendentes o aferentes, también conocidas. En este caso, ellas llevan información desde nuestro cuerpo, el estímulo que recibe nuestro cuerpo viaja hasta nuestro cerebro. Y caso contrario, nuestras vías descendentes o eferentes son las que llevan la información desde nuestro cerebro y la reflejan hacia nuestro cuerpo. En el caso de las vías aferentes, transmiten la información sensorial al cerebro, como por ejemplo cuando tocamos algo o cuando algo nos duele, también en el caso de la temperatura, la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Todos estos estímulos son los que ingresan por nuestro cuerpo y se transmiten hacia nuestro cerebro. Y en el caso de las vías eferentes o descendentes, son las que transmiten las órdenes motoras, los movimientos que nosotros queremos realizar. Nuestro cerebro lo transmite hacia nuestro cuerpo, hacia los músculos y órganos que van a llevar a cabo esta función y así se permite que realicemos algún movimiento voluntario o involuntarios también. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Bueno, en la recepción del estímulo, los receptores sensoriales como la piel, los ojos, los oídos, detectan los cambios en el entorno. Ese es el estímulo. Ese estímulo va por medio de pues una transducción, que es donde se genera el impulso eléctrico o el potencial de acción. De allí se transmite ese impulso nervioso, viaja a través de las neuronas sensoriales hacia todo nuestro sistema nervioso central, específicamente llega a nuestra médula espinal y de allí al cerebro. Y finalmente ocurre el procesamiento que en el sistema nervioso central, pues la información se procesa, se interpreta y allí se da significado a ese estímulo. Y en el caso de las vías eferentes, estas no son sensitivas como las aferentes, sino son netamente motoras. Entonces lo que hace es que nuestro cerebro procesa la información, el sistema nervioso central genera una respuesta adecuada y es donde se emite el movimiento. Bueno, también existen algunas enfermedades que afectan esta conexión, lamentablemente. Entre ellas conocemos algunas como la parálisis, la esclerosis múltiple, ELA, las lesiones medulares, entre otras. Y esto pues es cuando se produce algún daño en la médula espinal o en las vías nerviosas que conectan nuestro cerebro con el resto del cuerpo y allí es donde pues surgen lastimosamente estos trastornos. Vías piramidales, pues bueno, es la vía motora somática en la cual nosotros podemos ejercer algún movimiento voluntario, los cuales se detectan por el cambio de por algún estímulo. Esto también proviene de la corteza motora secundaria y primaria, y estas también crean el centro semiuval y comienzan a descender a los laterales del tálamo y también forman una cápsula interna. Eh, Esto también ejerce el control y coordinación de los movimientos y también surgen conexiones hacia el cerebro, glandios faciales. Bueno, las vías extrapiramidales es un sistema de neuronas y vías nerviosas en el área de la medicina que está relacionada con la regulación del movimiento y la postura. La vía extrapiramidal no está directamente involucrada con la iniciación del movimiento voluntario, es decir, que es involuntario, y también su función principal es la modulación y el control del movimiento, incluyendo el tono muscular, la coordinación y el equilibrio. Las características de las vías piramidales. La vía piramidal nace en el área motora de la corteza cerebral, ubicada delante del surco central o ronaldo. Al descender los azones, cruzan al lado contralateral, a la altura de la estructura. Y también entre el cruzamiento de las pirámides, que está ubicada a la altura del bulbo raquídeo. Algunos de los síntomas piramidales, pues se puede decir la lesión en la neurona motora superior, la debilidad de clonus, aumento de tono, pérdida de movimientos finos y entre más. Síntomas de la lesión de la neurona motora inferior, la hipotonía, debilidad, ausencia de reflejos o atrofia muscular. Características de las vías extrapiramidales. La vía extrapiramidal se origina en varias estructuras cerebrales como los ganglios basales, el tálamo, el tronco encefálico y el cerebro. El sistema
extrapiramidal se compone de múltiples vías y circuitos neuronales que se interconectan entre sí y otras estructuras cerebrales. Síntomas de las vías extrapiramidales, las alteraciones en la función del sistema extrapiramidal pueden causar trastornos de movimiento como la enfermedad de Parkinson, en la distonía y el temblor esencial. El tratamiento de los trastornos del sistema extrapiramidal pueden incluir medicamentos, terapia física y ocupacional. Bueno, esto quiere decir como las terapias que se pueden llegar a hacer a las patologías que hay que se presentan. También se puede decir como respuesta a esto que en los casos más avanzados utilizan tratamientos convencionales, cirugías como la estimulación del cerebro profundo.